Bueno, nosotros vamos a empezar hoy una clase referente a óxidos. Los óxidos pueden clasificarse en óxidos básicos o óxidos ácidos, y esos óxidos se forman por una combinación que en el caso de los óxidos básicos se da por la combinación de metal más oxígeno, y los óxidos ácidos se da por la combinación de no metal más oxígeno. Entonces recuerden esa combinación. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar viendo ejemplos referentes a óxidos básicos. Aquí tenemos el elemento calcio, que es un metal, más el oxígeno. Entonces, aquí está nuestra ecuación. Primero vamos a equilibrar la ecuación. Ustedes ya saben cómo realizar el equilibrio. Y luego vamos a nombrar. Pero antes de nombrar y después de hacer el equilibrio químico del reactivo y el producto, vamos a colocar las valencias del calcio, en este caso, que es 2. Colocamos aquí como figura, como pueden ver, y del oxígeno colocamos su valencia, que es 2. Como pueden fijarse, se tiene que colocar en números romanos. Luego, ¿qué se hace? Luego se intercambian esas valencias, es decir, el calcio va a intercambiar su valencia con el oxígeno, y lo mismo el oxígeno va a intercambiar su valencia con el calcio, y va a quedar de esta manera. Entonces la fórmula quedó de esa forma. Y luego vamos a nombrar. Una vez que nosotros ya tenemos la fórmula, ya combinamos y tenemos el resultado, entonces vamos a empezar a nombrar. Tenemos 3 tipos de nomenclatura, y para poder nombrar hay que recordar que en química se nombra en orden diferente a lo que se puede observar. Entonces aquí vemos que calcio aparece primero y luego aparece el oxígeno, pero al nombrar, yo primero voy a nombrarle al oxígeno y luego al calcio. Entonces vamos a empezar con la primera nomenclatura, que se llama stock. Y en stock, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la valencia del elemento. Aquí está la valencia del elemento metálico, en este caso. No del oxígeno, del elemento metálico. Entonces, acá vemos de vuelta stock. ¿Qué elementos tengo que nombrar primero? Lo que está último. En este caso es el oxígeno. Entonces voy a colocar óxido, que es el término que le representa al oxígeno. Luego se coloca el prefijo de, y luego se le nombra al siguiente elemento, que es el calcio, que en esta fórmula aparece al principio. Entonces el calcio, pongo el nombre del calcio y al lado, entre paréntesis, la valencia con que actuó el calcio, que en este caso es 2. Luego tenemos otra nomenclatura que es sistemática, y en la sistemática se tiene en cuenta los números. Me voy de vuelta a la fórmula. Los números que aparecen aquí, esos números representan el número de átomos de cada elemento. Si no tiene nada, como es el caso de esta fórmula, si no tiene ningún valor aquí al costado, hacia abajo, significa que el valor es 1. Por eso acá voy a poner, no se suele poner, pero en este caso voy a poner para que ustedes puedan entender. Entonces, como no tiene ningún valor, no figura, no aparece, significa que su valor es 1. Y ese valor es el que se menciona primero, antes de nombrarle al elemento.
Entonces eso ocurre en sistemática. Entonces ponemos óxido de calcio. Se usa el término, anteriormente se usaba el término monóxido de monocalcio, ¿sí? Mono indica uno, pero nosotros no vamos a usar. Solo vamos a nombrar a partir de 2. Di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5, hexa 6, hepta 7. Entonces, sistemática tenemos que atender qué valores tienen cada átomo, o sea, qué cantidad de átomos tiene cada elemento y nombrar eso también, aparte de nombrar los elementos. Y una tercera nomenclatura es la tradicional, y en la tradicional vamos a tener en cuenta la menor valencia y la mayor valencia que tiene ese elemento, en este caso metálico, porque estamos hablando de óxidos básicos. Entonces, cuando el elemento usa su menor valencia, se pone la terminación oso, y cuando usa su mayor valencia, se pone la terminación ico. Entonces, si un elemento tiene una sola valencia, esa valencia es la única y la mayor valencia que tiene ese elemento. Van a ver en la tabla periódica que hay elementos que tienen varias valencias, pero en el caso del calcio pueden fijarse en la tabla periódica y van a ver que tiene una única valencia. Por lo tanto, se usa el término ico. Entonces, ¿qué se pone en la nomenclatura tradicional? Primero el término óxido, porque le nombramos al oxígeno primero. Ya no se usa el prefijo de, y se pone la raíz del nombre del metal y la terminación de acuerdo a la valencia que utilizó. En este caso dije que si un elemento tiene una única valencia, esa se toma que es su mayor valencia. Por eso se usa el término ico. Entonces va a ser óxido cálcico. Aquí tenemos otro ejemplo con el cobre. El cobre tiene 2 valencias. Pueden fijarse en la tabla periódica, tiene valencia 1 y valencia 2. Entonces, con la valencia 1, ustedes hacen el equilibrio químico y luego nombran. Entonces, con la valencia 1 queda que en stock se va a llamar óxido de cobre, entre paréntesis la valencia 1. En sistemática se va a nombrar como óxido de dicobre. ¿Por qué di? Porque hay que nombrar primero la cantidad de átomos de ese elemento. Entonces acá me indica la fórmula, el resultado, que hay 2 átomos de cobre. Y por último, la nomenclatura tradicional queda como óxido, no se pone el prefijo de, y pongo oso porque el cobre está utilizando su menor valencia. Y el otro ejemplo referente al cobre, aquí usamos la valencia 2, equilibramos nuestra ecuación y luego nombramos. En stock el nombre va a quedar óxido de cobre 2, en sistemática óxido de cobre, porque dijimos que mono no se usa más. Recuerden que acá tiene 1 y 1, entonces mono, no usamos el término mono, entonces nombramos los elementos nada más. Y luego óxido cúprico. ¿Por qué ico? Porque usa su valencia mayor, que es 2. Aquí pueden fijarse. Y esos son los ejemplos que tienen que tener en cuenta para poder desarrollar los ejercicios.